murió por mí. Amén. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos quebrantado las leyes de Dios, por lo que no se nos puede declarar limpios e inocentes. La ley así lo dice. Y si vemos, Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El amor es una decisión. Iglesia, que estás aquí en esta tarde, aquel que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Apocalipsis 2:3-5 dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Este mensaje es a la iglesia de Éfesos, pero también este mensaje es para ti que estás aquí hoy. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Yo sé que es un desafío el amor. Yo sé que es un desafío esta gran verdad. Pero ese momento tiene que estar en nuestras mentes y en nuestros corazones todos los días. Yo hablaba ayer con los hombres y les decía que tenemos que entender que nuestra naturaleza es pecadora, que somos malos. Yo no sé si tú te consideras bueno. Yo quiero decirte hoy que tú eres malo. Y esa es la condición del hombre caído. Todos los hombres. Cuando se habla de hombre en la Biblia es hombre y mujer, es su creación. Y por eso es que necesitamos a Dios. Por eso es que necesitamos llenarnos de Él todos los días. No es solamente un día. Y quiero hoy hablar un poquito de por qué no podemos entender lo que es amar a otros. Y lo primero que tienen que tener en mente es que si en tu corazón no está la crucifixión de Jesús y el sacrificio de Él por ti y por mí, no vas a poder amar a otros. Si tú no has entendido claramente lo que hizo Jesús por ti para rescatarte del infierno, de las garras del enemigo, va a ser muy difícil que tú puedas amar a otra persona. Y Primera de Corintios dice así, y les puse dos traducciones, Reina Valera por un lado y el lenguaje actual por otro lado. Y les voy a leer las dos versiones. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y en el lenguaje actual dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. ¿Qué nos impide amar? Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La primera condición que tienes que entender es que si tú no conoces a Dios, y ese conocer es intimidad, es relación. Si tú no tienes una relación con Dios y en tu corazón no está el sacrificio de Él por ti
va a ser muy difícil que tú puedas amar a otra persona. El otro aspecto de nuestra vida que hace que sea imposible amar a otra persona es el pecado. Repite conmigo, el pecado no me deja amar a otras personas como es debido. Amén. ¿Quién lo recibe? Repite conmigo, mi egoísmo. Es una persona que siempre actuará en su propio interés, incluso cuando parezca que no es así. Mis necesidades, mis derechos, mi opinión. Cuando uno descansa en su opinión, no tiene en cuenta a Dios. Mi ingratitud, es decir, no puede ver las cosas buenas, me enfoco nada más en las faltas de otra persona. El no saber escuchar, mi enojo, defenderme, todo esto que yo les acabo de decir es egoísmo. Si tú puedes ver en tu vida que tienes algún aspecto de lo que yo he hablado acerca del egoísmo, entonces necesitas un encuentro con Jesús. ¿Qué significa ser una persona egoísta? Otro dato más del que les acabo de dar. El egoísmo viene de ego, es decir, del yo, ese yo que nos mata, que nos lleva a dañar a otros, que nos daña a nosotros mismos, que nos hace ciegos. Es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidarse de los demás. Es decir, la persona más importante en mi vida soy yo. No me importa dañar a otros. No me importa la vida de otros. Lo más importante en mi vida soy yo. Y si ese es tu caso, necesitas a Jesús. El amor no busca lo suyo, es una de las características del amor. Una de las cosas que puse aquí como nota para mí es que nosotros no podemos invalidar los sentimientos de otras personas. Cuando una persona está en dolor, cuando una persona está pasando por una situación difícil, tú no puedes decirle, ay, eso es bobería. Ay, está bueno ya, caminas demasiado. Tus pensamientos eso es una tontería, déjate de eso. No, esa persona está pasando por un momento difícil y tienes que tener empatía con esa persona. Tienes que ponerte en los zapatos de esa persona. Si no, lo único que te está interesando es tus sentimientos, tus emociones, pero estás invalidando las emociones de otra persona. ¿Estamos? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Dios nos da el camino, Dios nos da nos revela su verdad para que nosotros podamos entender de qué se trata. Mis amados, nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Mientras que tú no conozcas a Dios, mientras que tú no tengas una relación real con Dios, ese encuentro que cada uno de nosotros necesita, va a ser muy difícil el caminar cristiano. ¿Y por qué es difícil? Porque no estás en Dios. Estás caminando en tus caminos y no en Dios. Por eso es que decimos que difícil es caminar con el Señor. No, si caminaras en el Señor, Dios nos enseña que le entreguemos nuestras cargas y sus cargas son ligeras. Cuando nosotros entendamos esto y en vez de salir a buscar opiniones ajenas, viniéramos delante de Dios, nuestra vida fuera diferente.
pudiéramos entender mejor qué cosa es el amor, pudiéramos llenarnos de ese amor que Él nos brinda, porque Él lo brinda. Desde que el Señor en su mente sabía que Él tenía que entregar a su Hijo en rescate por nosotros, porque quiero que sepan que esto está bien pensado desde el inicio. A Dios no se le escapa nada. Muchas veces las personas piensan, y las personas que no conocen que no conocen a Dios, dicen, pero ¿por qué Él permitió la maldad? ¿Por qué Él permitió la maldad? Si Él sabía que iba a suceder. El problema es que tú no conoces lo que es el amor, porque el amor no busca lo suyo. Si no, lo hubiera creado robot. Y yo quiero decirte algo hoy. La maldad no se puede destruir, la maldad se vence. La maldad no se destruye, la maldad se vence. ¿Cómo tú vences la maldad? Llenándote de la verdad, llenándote del amor de Dios, llenándote de la humildad que necesitas, llenándote de todo lo que Dios dice que tú tienes y lo tienes que poner en práctica. Así es como tú vences la maldad, pero más que nada, así es como vences tu maldad. Porque si vemos 1 Corintios 13, el que ama tiene paciencia en todo, y esto yo lo he repetido muchas veces, muchísimas veces. Eso es un indicador, cuando tú no tienes paciencia, es un indicador de que no estás amando. ¿Están conmigo? Dice que el amor siempre es amable, no es algunas veces, siempre es amable. Pueden hacerte lo que te puedan hacer, yo sé que tú vas a reaccionar de acuerdo a lo que está en ti. De acuerdo a lo que está en ti, tú vas a reaccionar. Tú te vas a defender, tú vas a levantar fortalezas de orgullo, de egoísmo, porque eso es lo que está en ti. Pero si tuvieras a Dios dentro de ti, puedes ser amables con otros que no lo son contigo en ese momento. Amén. La traducción del lenguaje actual dice, no hagan nada por orgullo, solo por pelear. La razón de muchos de nosotros es que queremos siempre tener la razón. Si yo me equivoco y no soy humilde, voy a buscar tener siempre la razón. Y otros siempre serán los culpables. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Porque si fueras humilde, tú no le pusieras el dedo acusador encima de nadie. Es que por culpa de, por culpa. Eso no se llama humildad. Humildad es reconocer cuando somos los causantes de lo que esté pasando. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Algo que nosotros hemos notado, primero en nuestras vidas, a mí me gusta hablar mucho de mí, mi esposa también ha aprendido, pero a lo largo de estos años, caminando, siendo iglesia, y entendemos que cada cual te va a dar lo que tiene, entendiendo que cada cual va a responder de acuerdo a lo que tiene, entendiendo todo eso, Dios nos regala misericordia para los demás, para podernos poner en esos zapatos en que esas personas no pueden ver sus errores. Y Dios nos llena de esa misericordia para poderlo otorgar a otras personas. Porque imagínense ustedes cuando uno recibe una noticia de alguien en particular, que tú le has dado lo mejor de ti y después te das cuenta que esa persona está hablando mal de ti o está criticando tu manera de vivir. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Está el amor de Dios en esa persona? Definitivamente no. Hay que tener mucho cuidado y hoy mi pastor decía que este libro hay que tomarlo en serio. Por este libro, por esta revelación de Dios a nosotros, han muerto miles de personas. Porque esas miles de personas han creído en esta palabra. Yo creo que somos egoístas cuando seguimos pensando en nosotros y no en lo que Dios tiene. Fíjense, la humanidad del ser humano es, Dios te brinda amor, Dios te brinda su verdad,
Dios te brinda el mejor camino para ti y tú lo rechazas. Tú dices, yo voy a coger por aquí porque mi camino es mejor que el que Dios me está mostrando. Al final, yo les decía ayer a los hombres, que desgraciadamente el hombre busca a Dios cuando está en medio de una necesidad, cuando está en medio de un problema. Ahí es cuando más busca a Dios. Cuando pasa esa situación, ya Dios no es importante. ¿Cómo estamos actuando? Exactamente igualito que los 10 leprosos. De los 10 leprosos, 9 se fueron después de ser sanados y solamente uno regresó. La pregunta para ti en esta tarde es, ¿con cuál de los 10 leprosos tú te identificas? ¿Con los 9 o con el que regresó? Porque qué rico es venir delante de Dios, ayúdame, sáname, dame todo lo que necesito y después que ya lo tengo me olvidé de Dios. Yo creo que ese no es el camino del amor. Yo creo que cada vez que hacemos eso negamos esa situación que acabamos de ver. Negamos el sacrificio de Jesús por mi vida. Y eso es lo que dice Dios. Y anoche fue muy lindo el tiempo que tuvimos de alabanza y oración. Y Amalfi decía algo que todos conocemos. Y ella estaba dando énfasis a la palabra de Dios. Qué bonito es poder reconocer de que necesitamos a Dios. Qué bonito es poder reconocer nuestra necesidad de Dios. Tú no dejas de tomar agua, ¿verdad que no? Tú no dejas de comer, ¿verdad que no? Tú no dejas de dormir porque necesitas el descanso, pero sí dejas a Dios a un lado. ¿Cómo se llama eso? No se llama egoísmo, no se llama nada más eso, pensar en uno y no pensar en lo que hizo Jesús por ti. Yo quiero que sepas que Jesús ha venido a darte vida. El que no vive en Jesús está muerto. Repite conmigo, el que no vive en Jesús está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque tiene todo esto que acabamos de hablar. Está lleno de egoísmo, está lleno de orgullo, está lleno de arrogancia. Por eso es que necesitamos a Dios. ¿Para qué? Para ser como Él, para ser humilde como Él, para poder llevar las cargas de los demás, para poder pensar en los demás. Mi orgullo, me disculpo a mí mismo por cualquier actitud o comportamiento malo. El orgullo tiene una capacidad muy grande para tener siempre la razón. No importa lo que yo haga, yo siempre voy a tratar de tener la razón. Yo quiero decirte algo, ahí no está Dios. Ahí está el hombre carnal mostrando su pecado. ¿Necesitas a Dios? Yo creo que necesitas a Dios. ¿Necesito yo a Dios? Necesito yo a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no soy paciente. Muchas veces quiero tener la razón. Muchas veces quiero defenderme. Muchas veces soy extremadamente egoísta. Por eso es que necesito a Dios todos los días. La única diferencia es que cuando esto sucede en mi vida, yo vengo delante de Dios y me arrepiento. Amén. ¿Qué me impide ser paciente? Yo quiero darle las respuestas a ustedes. Lo que te impide a ti ser paciente. Y la respuesta la he encontrado en la palabra de Dios. Y la respuesta es la siguiente. Yo no sé amar. Cuando yo soy impaciente con otras personas, no sé amar. Hay beneficios muy grandes para las personas que tienen paciencia. Y el número 1 es que cuando soy paciente, soy lento para enojarme. Repite conmigo, cuando soy paciente, soy lento para enojarme. ¿Cómo? Una cualidad de Dios. ¿Ustedes se imaginan al Señor siendo impaciente con nosotros? Cada vez que nosotros fallamos, cada vez que somos desobedientes,
que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Ustedes yo creo que no se imaginan eso. Se perdieron pueblos enteros, ciudades enteras, miles de personas enteras por ser desobedientes una y otra vez a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no tiene misericordia con nosotros todos los días? ¿Ustedes creen que Dios no nos permite a nosotros o nos permite a nosotros seguir viviendo las consecuencias de nuestra desobediencia por amor? Yo creo que sí. Por amor es la diferencia de Dios y la misericordia que tiene con nosotros, así como tuvo con el pueblo de Israel, así como lo tiene todos los días por amor. Cuando soy paciente, soy sabio. La paciencia me hace sabio. Miren lo que dice Proverbios 14:29. El sabio domina su enojo. Repite conmigo, el sabio domina su enojo. El tonto no controla su violencia. Y yo le agregara un poquito más, aquí está muy lindo, tonto. El necio no domina su carácter. La falta de paciencia transforma tu hogar en un campo de batalla. La falta de paciencia transforma tu hogar en un campo de batalla. Es decir, no hay paz en tu hogar por tu falta de paciencia, por tu falta de dominio propio, por tu falta de amor. El amor comprende que todos fallamos a diario. Dile a la persona que está al lado tuyo, todos fallamos a diario. ¿Lo crees o no? Eres humilde para poder levantar la mano y decir, yo fallo a diario. Yo fallo a diario, yo fallo a diario. Por eso es que necesitas a Dios. Por eso es que yo necesito a Dios. Por eso es que tenemos que tener misericordia con otras personas. Por eso es que necesitamos llenarnos del amor de Dios todos los días. Porque esto es de todos los días, mis hermanos. Esto es de todos los días. El proceso del cristiano es un proceso de regeneración. ¿Para qué? Ese proceso de regeneración, esa transformación que va haciendo Dios en uno, llega al momento de la santificación, que es lo que busca Dios en tu vida y en mi vida. Llega el momento que cuando tú empiezas a practicar todo lo que Dios te dice que es bueno para ti, es cuando ellos dicen, sed santos como yo soy santo. Es decir, Dios te está diciendo, sígueme a mí y todo lo que yo hago, haz lo que yo hago. Y te vas a convertir en una persona santa. El santo no es que le salen las alitas atrás. El santo son las actitudes que nosotros mostramos para con nosotros mismos y para con otras personas. Es las actitudes esas de amor y de entendimiento hacia otras personas y hacia uno mismo. Por primero, que mi condición, sé que no soy bueno, y cuando no soy bueno yo necesito a Dios, y cuando yo necesito a Dios me lleno de Él y yo voy a dar lo que Él me da. ¿Entienden esto? Por eso es que tú tienes que cuidar tus oídos, por eso es que tú tienes que cuidar tu vista, por eso es que tú tienes que cuidar con quién andas. Por eso es que lo necesitas y tienes que entender esta gran verdad. Necesitas vivir en la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo. Pero no es que todo lo puedes porque sí. No, dice, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Yo necesito estar en Cristo para poder hacerlo todo. ¿Entendieron? Si no, no lo vas a poder hacer. Si no vives con las cargas que vives. ¿Por qué tenemos afán? ¿Por qué tenemos tantas cargas? Porque todavía no hemos entendido el amor de Dios. Porque todavía no hemos entendido el sacrificio de Dios. Porque todavía no nos hemos entregado de verdad a Dios. A Él. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, no permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Si tú me hiciste algo que no es debido, que te hirió, no hagas lo mismo con otra persona.
bendice a esa persona, ora por esa persona, ten misericordia porque tú no sabes por lo que pueda estar pasando esa persona. Hoy estábamos hablando en nuestro hogar, hablando de la familia en sentido general, de cómo nosotros, y yo hablando esto mismo, de cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo les decía que yo perdoné a mi papá, a mi padre, porque entendí primero que era bueno para mí, porque era bueno para mí. Esa fue la primera condición de yo poderlo perdonar. Y segundo, entendí que él no me podía dar lo que no tenía. Nadie que te haya negado el amor no es porque probablemente sea una persona mala, es que simplemente no tenía para darte amor, no conocía el amor. En otras palabras, no conocía a Dios. Era imposible que esa persona te diera amor cuando tú la necesitabas, era imposible. Entonces, estas dos cosas me hicieron a mí poder perdonar a mi papá, poder perdonar a mi mamá. ¿Por qué? Porque hicieron muchas cosas que dañaron mi corazón, pero hoy puedo entender de que no sabían amar. Uno que conoce a Dios, uno que camina con Dios, muchas veces hace cosas que hieren a los demás. Imagínense las personas que no conocen a Dios. Les es imposible amar a otros. Pero yo quiero que sepa que si tú estás pasando por esa situación, lo primero que tienes que hacer es perdonar a la persona que te hirió. ¿Por qué? Porque el beneficio es para ti, no es para otros. Perdona a aquellas personas que te han herido, perdónalas. Eso es amor a ti mismo y amor a otros. Amén. No permitan que nadie devuelva un mal con otro mal, al contrario. Miren lo que dice aquí, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. ¿Qué debemos hacer? Esforzarnos. ¿Por qué te tienes que esforzar? Porque no te nace. Porque no te nace. Cuando uno se esfuerza en un camino, ese camino que tú le pones todo tu empeño, todo tu esfuerzo, al final tiene resultados. ¿Ustedes no creen? Cuando uno se esfuerza en llenarse de la palabra de Dios, en llenarse de su amor, hay resultados. Porque si no va a ser muy difícil que tú puedas perdonar, por ejemplo, a otras personas. Si tú no recibes el perdón de Dios, va a ser muy difícil que tú puedas perdonar a otros. Muy difícil. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, este libro nos enseña que cuando nosotros rompemos las leyes que están aquí adentro, se llama pecado delante de Dios. El ser humano se ha encargado de poner categorías de pecados. Y no se dan cuenta que delante de Dios, si tú mientes, eres un pecador. No te das cuenta que si tú maltratas a una persona, eres un pecador. No te das cuenta que si tú rompes cualquiera de estas cosas que está aquí adentro, eres un pecador. Delante de Dios, un día vamos a tener ese encuentro. Y yo quiero tomar esto en serio en mi vida. Yo sé que yo no voy a dejar de pecar porque es mi naturaleza. Pero yo sí puedo todos los días buscar más de Dios y que Dios siga transformando mi corazón, mi vida, porque yo quiero el día que tenga delante de la presencia de Dios, Dios no me diga, ¿quién tú eres, Andrés? No te conozco. Tú no estás ni en el libro mío. No te conozco. Señor, pero es que yo fui y le llevé comida en el downtown a los homeless. Señor, pero yo fui a las iglesias. Señor, pero yo fui a los hospitales. Señor, no te conozco. Tú no te das cuenta que tú eras, eso era lo que tú le mostrabas a otras personas, pero en tu casa tú eras un ogro. Tú no te das cuenta que tú maltratabas a las personas dentro de tu hogar. No te conozco. Tú no te das cuenta que tú maltratabas a tu esposa como te daba la gana. Por eso no te conozco. Sé lo que estabas haciendo, pero nunca caminaste en mis caminos. Mostrabas a otras personas que tú eras cristiano, pero realmente
tú nunca me seguiste, tú nunca hiciste mi voluntad. ¿Por qué? Porque no me conocías. ¿Por qué? Porque tú no dedicaste ni 10 minutos al día, ni 20, ni 30 minutos al día a pasar tiempo conmigo. No me conocías. Quiero leerles el Salmo 139. Y yo quiero que ustedes entiendan lo que es la omnisciencia y lo que es la omnipresencia de Dios. Dios conoce todo y Dios está en todos los lugares. Mis actitudes, mi caminar, Dios la conoce. Dios sabe quién soy yo. Lo triste es no poder conocer a Dios. Cada vez que yo me acerco a Dios, Dios me muestra su naturaleza. Yo le decía a mi esposa, recién estoy entendiendo, escúchenme, recién estoy entendiendo el amor del Padre. Recién. Dios ha hecho en mi vida muchas cosas, pero creo que hay un comienzo muy bonito en lo que Dios tiene preparado para mi vida y para los míos. Porque he decidido creerle a Dios. He decidido creerle a Dios con todo mi corazón. Porque sé que sin Él nada soy. Porque sé que cada vez que descanso en mí, viene el trancazo, como decimos nosotros. Dios tiene preparado cosas hermosas para tu vida. Dios quiere sanarte. Repite conmigo, Dios quiere sanarme. Dios quiere sanarme. Amén. ¿Crees tú que Dios quiere sanarte? Si lo crees que en tu corazón, Dios te va a sanar. Pero lo primero que Dios te va a sanar es tu corazón. Tu corazón. Porque de tu corazón vienen los pensamientos. De tu corazón hablas tú con esta boquita que tienes aquí. Ahorita yo hablaba con Marta y le decía, si pudiéramos tener una grabadora y escucharnos a nosotros mismos de las palabras que hablamos y de qué es lo que nosotros decimos todos los días por esta boca, lo que sale por aquí, yo creo que nuestra vida empezará a ser diferente. Cuando nos empezamos a escuchar a nosotros mismos las sandeces que hablamos, cuando hablamos mal de los demás, cuando enjuiciamos a los demás, cuando criticamos a los demás. Por eso es que Dios dice en Mateo acerca de la justicia. Por eso es que Dios dice en Mateo acerca que no sigas tratando de quitarle la pajita a tu vecino cuando tú tienes una viga dentro de ti. Qué difícil es engañarnos a nosotros mismos. Perdón, qué fácil es engañarnos a nosotros mismos. Nos engañamos todos los días. Humildemente, si nosotros aceptamos que necesitamos a Dios, Dios va a transformar nuestro corazón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Vengo delante de Dios humildemente y le digo, Señor, soy de esta manera, Señor, ya yo no sé ni qué hacer. ¿Qué ustedes creen que va a hacer Dios? Dios va a transformar tu vida. Dios la va a hacer. Amén. Salmo 139 dice, y esta es la omnisciencia de parte de Dios, es decir, que Dios conoce todo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. ¿Estás entendiendo, pueblo de Dios? Que Él conoce todo de ti, desde que te levantas, todas tus actividades, tu regreso, tu salida, todo, tus pensamientos antes de que tú hables, ya Él sabe lo que tú vas a hacer y lo que vas a decir. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Quién desea que Dios ponga su mano sobre él? Yo deseo que Dios ponga su mano sobre mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo deseo la bendición de Dios todos los días. Así como tú probablemente has deseado la bendición de tu Padre terrenal, yo deseo la bendición de mi Padre celestial todos los días.
que me guarde, que me cuide en la entrada, en la salida, con las cosas que yo hablo. Mi esposa decía algo hoy, ayer, me acuerdo ya, le decía a los muchachos, nosotros vamos a tener que dar cuenta por cada palabra que sale delante de Dios, por cada palabra que sale de nuestros labios. En la abundancia de palabras, dice la palabra de Dios, que hay pecado. Familia, tenemos que hablar menos y hacer más. Habla menos y haz más. No critiques lo que tú no estás haciendo. No critiques a otros lo que tú estás haciendo. Cada cual, una familia es una empresa, es una compañía. Un matrimonio son dos personas que están caminando en el mismo negocio de levantar a la familia. Y hay opiniones diferentes, pero todos van a un objetivo final, que es cuidar a su familia, protegerlas y darle lo mejor de ellos. Una iglesia es lo mismo. Si tú no estás haciendo algo por tu iglesia, no critiques a los que están haciendo algo. Por eso es que a las congregaciones les es muy difícil levantarse, porque cada uno de nosotros está caminando en su propio caminar. No les interesa brindarle lo que ya Dios les ha dado a otras personas. Ya no le hablamos a otras personas de lo que Dios nos ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Ya conozco a Dios, otros no necesitan conocer a Dios. Cuando Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, ir a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salir. No, pero es que yo me quiero ir para Nicaragua. No, Miami está lleno de necesitados. Tu familia no conoce de Dios. Tus hijos, tus primos no conocen de Dios. Bríndale lo que Dios a ti te ha entregado, pero bríndale el amor que Dios a ti te ha dado. La misericordia que Dios ha tenido contigo y que tiene todos los días. Amén. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? Escuchen esto. Es decir, ¿dónde yo me voy a esconder? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Quiero decirte algo, de ningún lado. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Eso se llama omnipresencia. Dios está en todo lugar. Omnisciencia lo conoce todo, omnipresencia está en todo lugar. ¿Quién sabe? Dios está aquí en medio nuestro. ¿Qué dice su palabra? A donde hay 2 o 3 reunidos está Dios. Dios está aquí. Dios está mirándonos a nosotros. Dios nos está mirando si nos quedamos dormidos, si no nos quedamos dormidos. Dios está mirando lo que nosotros estamos haciendo. El interés que nosotros les mostramos a Dios. Dios lo está mirando. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hicieren mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asistiría a tu diestra. Amén. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que tú entiendas que para Él eres preciado, eres amado. Por eso dio su vida por ti y por mí. Por eso es que su sacrificio no puede ser en vano. Cada vez que tú mires la cruz, acuérdate de lo que ha hecho Jesús por ti. Cada vez que tú sientas que están siendo injustos contigo, mira la cruz. Mira la cruz. Yo creo que no hubieras podido ni soportar los primeros 2 latigazos. Yo creo que ni eso hubieras podido soportar. ¿Cuántos latigazos? Ustedes vieron esa escena tan pequeña. Cuando vieron eso, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron? El amor de Jesús. Fue muy doloroso por lo que Él pasó. Que eso no se haga en vano en tu vida. Que eso no sea algo que tú ignores. No lo puedes ignorar. Estuvieras en el mundo. Dios ha tenido misericordia que tú lo conozcas a Él. Que tú puedas conocer su verdad. Y Dios nos anima todos los días a buscarlo a Él para siempre. Tú quieres tener una familia como debería ser.
Busca a Dios. Busca a Dios. Si tus hijos se descarriaron, espera las promesas de Dios. Dios hará.